es misiones, ¿verdad? Para poder comprender un poco más. Yo sé que ustedes han tenido ya por años conferencia misionera, se les ha hablado acerca de misiones, pero siempre es bueno poder ampliar, ¿verdad? Nuestra visión, nuestro conocimiento en relación con la obra misionera. El asunto de misiones, hermanos, tiene que ver con los negocios del Señor, ¿verdad? Lo que a Dios le interesa, lo que Dios quiere, ¿verdad? La voluntad de Dios. Entonces, de ahí se desprende todo esto, ¿verdad? Y vamos a abrir nuestra Biblia. Le invito para que tome su Biblia, por favor, y la abra ahí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer, hermanos, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 5. Si se ponen de pie, hermanos, para leer juntos esta porción de las Escrituras en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a comenzar juntos, hermanos, todos juntos. Comencemos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vamos a orar, hermanos, oremos. Amado Padre, gracias te damos por esta clase. Rogamos que nos ayudes, que podamos asimilar la enseñanza, Señor, que podamos salir bendecidos del estudio de tu palabra, Señor. Habla nuestra vida, nuestro corazón, Señor, y que mis hermanos y yo podamos seguir ampliando nuestra visión en cuanto a la obra misionera, Señor. Ayúdanos, pues, que tu presencia sea con nosotros, tu Santo Espíritu sea quien nos ilumine. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Mire, hermanos, aquí la palabra de Dios nos habla acerca de lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Quiere que oremos, que hagamos rogativas, oraciones, peticiones por todos los hombres, dice. Y luego habla de los reyes, habla de las autoridades, ¿verdad? Para que vivamos quietos y reposadamente. Dice, porque esto es bueno, esto le agrada a Dios. Y luego el versículo 4, hermanos, es clave para nuestro estudio que vamos a tener hoy. Dice, el cual quiere. ¿Quién quiere? Ahí está hablando en el versículo 3 acerca de Dios, nuestro Salvador. El cual quiere, fíjese bien cómo dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De ahí se desprende todo en relación con la obra misionera, hermanos, porque misiones es la comisión más importante de la iglesia local, ¿verdad? Es la comisión más importante, la tarea más importante de la iglesia local, ¿verdad? Dios quiere que todos los hombres sean salvos, sin importar su raza, hermanos, sin importar su color de piel, sin importar el idioma o dialecto que hablen. Él quiere que todos, sin excepción, todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que los hombres, no sé de las mujeres, pero por lo menos Dios quiere que los hombres sean salvos. No, ¿verdad, hermanos? Cuando la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no se refiere nada más al género masculino, ¿verdad? Sino que se refiere al género humano, ¿verdad? Cuando dicen, el hombre llegó a la tierra, no se refiere nada más al género masculino, se refiere a la raza humana. Así también aquí, ¿verdad? Está diciendo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento
de la verdad. Entonces, hermanos, la palabra misiones es una palabra, hermanos, que pues por más que la busque, no la va a encontrar aquí en la Biblia. Así, misiones, no está en la Biblia, ¿verdad? Pero la doctrina, la enseñanza, la esencia de misiones está desde Génesis hasta Apocalipsis. Es como la palabra Trinidad, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han leído la palabra Trinidad en la Biblia? No, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero, hermanos, la enseñanza, la doctrina, ¿verdad? Por supuesto que es una doctrina bíblica fundamental, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad. Es igual, hermanos, con misiones, ¿verdad? No vas a encontrar la palabra así, misiones. Puedes encontrar la palabra misión, pero refiriéndose a una tarea, a un propósito, ¿verdad? Pero no misiones. Entonces, hermano, hermana, la palabra misiones viene del latín mito. Esa es la palabra de donde se desprenda misiones. Del latín mito, que significa yo envío. Eso es lo que significa, yo envío. De modo que un misionero es un enviado, ¿verdad? Eso es lo que significa misionero, un enviado. Uno que va de parte de, no va por su cuenta, sino que va representando a alguien, ¿verdad? Yo envío, misionero, ¿verdad? Entonces, la obra misionera, hermanos, comprende tres partes. ¿Y sabe quién es el misionero por excelencia? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él fue enviado por el Padre a este mundo, ¿verdad? Y vino a traer salvación, a traer esperanza, a traer vida eterna para el pecador, ¿verdad? Entonces, la obra misionera se compone de tres partes: la parte enviadora, la parte enviada y aquellos a quienes es enviado. Son las tres áreas de la obra misionera: la parte enviadora, que es la iglesia local; la parte enviada, que es el misionero; y aquellos a quienes son enviados, los misioneros, quiere decir que son los receptores del evangelio, ¿verdad? Son las tres partes que se compone la obra misionera. Misiones, hermanos, es el plan eterno de redención para el hombre. O sea, misiones no es algo que salió apenas hace 15, 20, 30 años, ¿verdad? No es algo que el pastor se sacó de la manga y dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Vamos a ver si inventamos otra cosa, ¿verdad? Y no es algo nuevo, hermanos, es algo que viene desde el comienzo del ser humano. Es el plan de Dios para la redención del hombre, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar eso, vamos a irnos, a trasladarnos, hermanos, hasta el primer libro de la Biblia, pero teniendo en mente esto, quiero que no pierda esto. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué no lo repetimos ese texto? Vamos a repetirlo ahí, 1 Timoteo 2:4. Vamos a repetirlo todos juntos. 1 Timoteo 2:4. Repítalo conmigo. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otra vez. 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo creo que ya quedó claro por ahí, ¿verdad? Pero ahora vamos al libro de Génesis, hermanos. Ahí en el libro de Génesis, capítulo 1. Entiendo que esta clase la vamos a terminar como a las 11, ¿verdad, pastor? A las 11 vamos a terminar la clase. Entonces, vamos a apurarnos por ahí en 1 Timoteo, capítulo 1 y el versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Mire lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego mira lo que dice el versículo 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en el comienzo Dios hizo al hombre, ¿verdad? Y entonces les dio, una vez que hizo al hombre, a la mujer, dice que los bendijo, ¿verdad? Y luego les dio la primera orden, el primer mandato. ¿Cuál fue ese primer mandato que Dios les dio? Dice que les dijo, vayan y multiplíquense y dice la palabra de Dios, fructifiquen, multiplíquense y llenen toda la tierra. Ese fue el primer mandato, hermanos. Entonces, Dios quería que en cada lugar, como el hombre fue hecho a su imagen y semejanza, entonces Dios quería que en cada lugar del mundo que Él creó, donde Él pusiera su mirada y viera a un ser humano, ahí se viera reflejada su imagen y su semejanza, hermanos. Por eso es que les dijo, vayan y llenen toda la tierra. O sea, Dios no quería que el hombre se concentrara en un solo lugar, mis hermanos. Dios no quería eso. Dios no quería que el hombre se quedara ahí, ¿verdad? En una sola porción de tierra, dijera aquí, todos aquí juntitos, bien a gusto. Dios no, ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es llenen toda la tierra, porque yo los he hecho a mi imagen y a mi semejanza, y yo quiero que cada lugar que yo cree, cada lugar del planeta que yo cree, donde haya un ser humano, ahí se vea reflejada mi imagen y mi semejanza, para honra y gloria de Dios. Pero usted y yo conocemos la historia. El hombre sí se multiplicó, el hombre sí se fructificó, pero también el hombre pecó, ¿verdad? Y así como fue llena la tierra de personas, también fue llena la tierra de pecado y de maldad. Y luego comenzamos a leer ahí, hermanos, el pecado de Adán y Eva, cómo desobedecieron a Dios, y luego enseguida el asesinato de Caín, matando a su hermano Abel, y luego más adelante el diluvio, cuando Dios dijo, me arrepiento de haber hecho el hombre, lo voy a destruir con todo, y los animales, las bestias, todo, ¿verdad? Y luego después más adelante vemos la torre de Babel, que es una declaración de desobediencia, de rebeldía contra Dios, cuando dijeron, no nos vamos a ir de aquí, vamos a hacer una torre para que todos estemos aquí juntos y que no nos despeguemos de este lugar. Y no era el plan de Dios, no era lo que Dios mandó. Siempre el hombre llevándole la contraria a Dios, hermano. Siempre. El hombre cayó de su estado original en el que Dios lo puso, un estado sin pecado, un estado, hermanos, de bendición ahí en el huerto del Edén. Imagínense qué precioso lugar y qué bendición que el ser humano haya sido puesto. Pues él cayó de ese lugar. Y entonces, desde entonces Dios ha estado buscando volver a traer al ser humano a la posición original donde Dios lo hizo, ¿verdad? Volverlo a restaurar, volverlo a restablecer en esa condición original como Dios lo creó, ¿verdad? Pero, hermanos, nosotros conocemos la historia, el hombre cada vez más alejándose de Dios, cada vez más llevándole la contraria a Dios, pero Dios mostrando su misericordia, mostrando su amor para con todas sus criaturas, ¿verdad? Y pues Él tratando de volverle a restablecer el corazón de Dios. Eso es misiones, hermanos. Misiones es el corazón de Dios. La misericordia, la paciencia de Dios para con el hombre. Eso es misiones. Dios tuvo que levantar un pueblo. Dios tuvo que levantar un pueblo de una forma milagrosa con fines misioneros. Vayamos a Génesis capítulo 12.
Génesis capítulo 12. Mire lo que dice el versículo 1 al versículo 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ya escuchó, hermano? Otra vez, todas. En el principio leímos: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y luego después leímos: fructifícate, multiplícate, pero llena toda la tierra. Y ahora vemos aquí, hermanos, que de dos viejitos, Dios ancianitos, ¿verdad? Ya casi a punto de irse a la sepultura, Dios levanta un pueblo de una forma milagrosa, porque Sara toda su vida había sido estéril. Y sin embargo, hermanos, Dios les da la promesa y les dice: les voy a dar un hijo, y la promesa es que de ese hijo que les dé va a salir una nación tan grande como la arena del mar. Si puedes contar la arena del mar, entonces vas a poder contar el número de habitantes de esa nación. Y Dios lo hizo, hermanos. Pero mire cómo dice el versículo 3, lo hizo con fines misioneros, porque dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, ¿qué, hermanos? ¿Quiénes? Todas las familias de la tierra. Dios siempre pensando en todas, Dios siempre pensando en todo el mundo, Dios siempre queriendo que toda la gente sea salva y venga al conocimiento de la verdad. Esas misiones, hermanos. Entonces se levanta ese pueblo de Israel, esa nación, ¿verdad? De una forma asombrosa, de una manera maravillosa, hermanos. Y luego Dios hizo grandes señales y milagros con el pueblo de Israel como no lo ha hecho en ninguna otra nación. Dígame, ¿en qué otra nación Dios ha hecho lo que hizo en Israel, hermanos? En ninguna otra, ¿verdad? ¿Y cómo lo sacó de la esclavitud de Egipto, hermanos? Con mano poderosa, demostrando quién era el único y verdadero Dios, ¿verdad? ¿Cómo los sacó, hermanos? Mandando plagas, y cada plaga iba dirigida a humillar a los dioses de los egipcios y demostrarles que solamente hay un Dios verdadero, hermanos. Y luego cómo les abrió el mar rojo para que pasaran por tierra seca, y luego cómo, hermanos, los iba guiando, ¿verdad? A través de una columna de nube de día que se convertía en columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino y para también darles algo de calor. Acuérdense, el desierto de día es caliente, pero de noche es frío. Entonces, pero era la presencia de Dios ahí con ellos. Y luego los alimentó con pan que caía del cielo, hermanos. Pan cocinado directamente de la cocina del cielo, hermanos, mandándoselo ahí como si fuera una lluvia ahí de alimento para todo el pueblo. Y luego agua que brotaba de la peña, hermanos. Y siempre había agua fresca brotando de la peña, hermanos. Todo eso Dios lo hizo, hermanos. No nada más lo hizo pensando porque amaba al pueblo de Israel. Claro que amaba y sigue amando al pueblo de Israel. Pero escuche, Dios lo hizo con fines misioneros. ¿Para qué? Para que las demás naciones, al escuchar lo que Dios hacía con el pueblo de Israel, tuvieran que reconocer que solamente hay un Dios. El Dios de Israel es el único Dios verdadero. Para que ellos dijeran: bueno, nuestros dioses no han hecho nada de eso. ¿Cuándo nos han dado pan del cielo nuestros dioses? ¿Cuándo nos han dado agua de la peña? ¿Cuándo nos han abierto el mar para que caminemos en seco? Ninguno de los dioses del mundo lo han hecho. Solamente un Dios, el Dios vivo y verdadero, el único que hay. Entonces, cuando las naciones escuchaban lo que Dios hacía con el pueblo de Israel, hermanos, creían para ser salvos. La salvación siempre ha sido por el único y mismo medio,
por medio de Jesucristo, por medio de la fe, por medio de creer. Entonces la gente escuchaba lo que Dios hacía con el pueblo de Israel y decían, ese tiene que ser el Dios verdadero, ¿verdad? Y creían mirando hacia adelante, hacia la promesa de la venida del Mesías, del Salvador. Así como nosotros miramos hacia atrás, ¿verdad? Algo que ya sucedió, algo que ya está históricamente registrado, hermanos, y lo creemos por fe, porque nosotros no anduvimos allá, pero lo creemos por fe. Pienso que todavía los del pasado necesitaban más fe que nosotros, ¿verdad? Porque no había sucedido. Y nosotros estamos creyendo en algo que ya sucedió, que está registrado, históricamente está registrado, que Cristo vino y murió en la cruz por nosotros, por la humanidad. Pero igual por fe, hermanos. Somos salvos por fe. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, cómo viene todo encaminado a un mismo fin. Luego, ahí en Salmo 67, hermanos, vamos al Salmo capítulo 67. Dios hizo grandes señales y milagros con el pueblo de Israel como con ninguna otra nación, pero con fines misioneros. Miren Salmo 67. Y vamos a ver, hermanos, que Israel sabía claramente cuál era el propósito de Dios para con ellos en este mundo. Mire ahí en Salmo 67, versículo 1. En ese salmo, hermanos, se nos descubre el conocimiento que tenía el pueblo de Israel en relación con la gran comisión. Mira lo que dice. Dice así la palabra de Dios. Salmo 67, 1. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. Fíjese cómo dice, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, fíjese cómo dice, y témanlo todos los términos de la tierra. O sea, ellos sabían perfectamente, hermanos, cuál era su función aquí en la tierra. Ellos sabían que lo que Dios estaba haciendo con ellos como pueblo, como nación, no lo hacía nada más por ellos, sí lo hacía por ellos, pero lo hacía también pensando en el mundo entero, hermano, en todas las naciones. O sea, siempre la mente de Dios es todo el mundo, toda criatura, toda la gente, hermanos. O sea, Dios no se concentra en un solo lugar, en una sola nación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí en este Salmo 67 se ve claramente, hermanos, el plan de Dios, la voluntad de Dios y cómo el pueblo de Israel lo entendían, lo sabían perfectamente, que ellos eran los encargados de darle al mundo el conocimiento del único y verdadero Dios para la salvación. Ellos eran los misioneros, debían ser los misioneros del Antiguo Testamento. Ellos eran los que tenían que darle al mundo el conocimiento de Dios y hasta por eso Dios tuvo que desparramarlos en toda la tierra con fines misioneros. Para que en las naciones donde llegaban les dijeran, miren, nosotros tenemos un Dios que ha hecho esto y esto y esto, y la gente se quedara maravillada y creyeran en el Dios de Israel. Hasta recibieron la gran comisión el pueblo de Israel. ¿Cómo, pastor? Sí, el pueblo de Israel recibió la gran comisión, la misma que tenemos nosotros hoy día, de predicar el evangelio a todas las naciones. El pueblo de Israel tenía la gran comisión. ¿Quiere verlo? Vamos ahí en el Salmo 96, vayamos ahí al Salmo 96. Miren lo que dice ahí, hermanos, en el versículo, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Cantad
a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre. Fíjese cómo dice enseguida, anunciad de día en día su salvación. Mire el versículo 3, es la gran comisión. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. ¿Es la gran comisión o no es, hermano? Es la misma. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos. Es lo mismo de ir y predicar el evangelio en todas las naciones. Es lo mismo, hermano. El pueblo de Israel tenía como encomienda darle al mundo el conocimiento del único Dios verdadero para que las naciones pudieran ser salvas. El pueblo de Israel tuvo las escrituras, hermanos, el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, lo que usted quiera, lo tuvieron para compartir, para enseñar, para decirle al mundo lo que Dios había hecho con ellos, decirle a todo el mundo para que creyeran y fueran salvos. Pero usted y yo ya conocemos la historia. El pueblo de Israel falló. El pueblo de Israel desobedeció y en vez de ser de bendición, hermanos, fueron hasta de mal testimonio en las naciones. ¿Verdad? Iban y se mezclaban con las otras naciones y luego empezaban a adoptar la idolatría de las naciones paganas y Dios los castigaba y dejaba que ejércitos extranjeros vinieran y los conquistaran y se los llevaran ahí presos, ¿verdad? Esclavos. Dios levantó profetas que los amonestaron para persuadirlos, para que volvieran otra vez a ser los instrumentos misioneros para la salvación del mundo. Pero ¿qué hicieron? Mataron a los profetas. Ahora, ¿el plan de Dios cambió por eso? No, el plan de Dios no cambia. Cuando el instrumento, escúcheme, cuando el instrumento no es lo que debe de ser, simplemente Él cambia de instrumento, pero su plan sigue adelante. Tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Tuvo que venir, hermanos, el Hijo de Dios, el Salvador, tuvo que tomar forma humana, tuvo que encarnarse, hermanos. Y vino con un plan misionero. Desde que nació, ganó almas. Desde que nació, hermanos, en aquel humilde pesebre, los pastores de Belén vinieron anunciados por los ángeles y creyeron y fueron salvos. A los 12 años de edad lo vemos hablando a otros la palabra de Dios. A los 30 años comienza su ministerio terrenal y lo vemos ocupado hablándole a la gente acerca de la salvación, ganando almas, predicando el evangelio del reino en Jerusalén, en Judea, en Samaria, recorriendo ciudades y aldeas, dice la palabra de Dios, hablando tanto a individuos como a multitudes. En su muerte todavía, mientras colgaba de la cruz y su cuerpo era desangrado, todavía un pecador más le pidió perdón y salvación y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque se cumplió su plan. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino, hermanos, a cumplir el plan de Dios, el propósito misionero de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y toda la vida de Cristo fue invertida en eso, hermanos, en que hombres pudieran ser salvos. Pero no se acabó con su muerte. Ahí no se terminó. Sino que Él estableció una institución, hermanos. ¿Sí me están siguiendo aquí, hermanos? Mire, Él estableció una institución llamada iglesia, a la cual, hermanos, Él le encargó, le dejó la encomienda de predicar el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? En su muerte, Él, como vemos,
él no se terminó, Él resucitó al tercer día, pero antes de ascender al cielo, hermanos, reúne a ese grupo de discípulos y les recuerda, les dice cuál es la ocupación más importante en la que deben de estar invirtiendo su tiempo, y les dice: quiero que vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Vayamos al libro de Hechos capítulo 1. Ahí en Hechos capítulo 1 y en el versículo 8. Y vamos a ver las últimas palabras de Cristo antes de ascender al cielo, antes de irse de la tierra al cielo. Mire, ¿qué palabras quiso el Señor dejar antes de irse? No dio otras palabras, no fue su sentir otra cosa que la obra misionera. Mire lo que dice ahí en el versículo, ahí en el capítulo 1 y el versículo, vamos a ver el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Están aquí, hermanos? ¿De qué está hablando? Está diciéndoles el Señor: miren, no se preocupen por otras cosas, no se distraigan. Lo más importante para la iglesia, lo que más yo quiero que hagan, en lo que quiero que pongan todo su empeño, todo su esfuerzo, toda su dedicación, sea en anunciar el evangelio, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Entonces, ¿y cómo puede ser esto posible, hermano? Esto solamente puede ser posible a través de la obra misionera. Misiones es la comisión más importante de la iglesia local. Grábeselo. Misiones es la comisión más importante de la iglesia local. Qué triste que muchas iglesias no entienden esto. Para muchas iglesias lo más importante son los convivios, los días de campo, la música, la comodidad de un templo bonito. Y todo eso es bueno, yo no estoy en contra de eso, hermanos. Pero no debe de ser lo primordial. No debe de ser lo más importante. La prioridad de la iglesia local debe de ser la obra misionera. Hay iglesias que no tienen conferencias misioneras, que no tienen un plan misionero, que no tienen ningún programa de misiones. Hay iglesias que definitivamente misiones no es una prioridad. Sí, campamentos aquí, campamentos allá, y días de aquí, y días de allá, pero hermanos, misiones no pasa en ningún momento por los programas de la iglesia. Y hermanos, estamos viendo, fíjense, estamos viendo, hermanos, cómo en la Biblia, cómo el plan de Dios es misiones, cómo el corazón de Dios es la obra misionera. Cómo Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese texto, hermanos, de Hechos 1:8, cuando dice: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, nos habla de un trabajo simultáneo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Con qué se come? Bueno, quiere decir, hermanos, que se debe hacer al mismo tiempo. No, el Señor no está diciendo: miren, primero vayan a Jerusalén y ya que llenen todo Jerusalén, brínquense a Judea. Y ya que llenen todo Judea, brínquense a Samaria. Y ya que llenen todo Samaria, brínquense entonces hasta el último de la tierra. Eso no es lo que el Señor está diciendo. El Señor está diciendo aquí que al mismo tiempo en que se está predicando el evangelio en Jerusalén, al mismo tiempo hay que predicarlo en Judea, al mismo tiempo hay que predicarlo en Samaria. Mientras se predica en Jerusalén, en Judea y en Samaria, al mismo tiempo hay que predicarlo hasta lo último de la tierra. Pastor, pero eso ¿cómo puede ser posible? A través de la obra misionera, le digo. A través de misiones. Una iglesia,
Hermanos, puede al mismo tiempo que está ganando las almas en su ciudad, en su comunidad, al mismo tiempo puede estar invirtiendo para que se comiencen nuevas obras dentro del mismo estado. Y al mismo tiempo puede estar invirtiendo para que iglesias nuevas se levanten y se predique el evangelio dentro del mismo país. Y al mismo tiempo puede estar invirtiendo y puede estar sacrificando y puede estar haciendo algo para que el evangelio sea llevado a otros países, hasta los lugares más lejanos de la tierra, a través de la obra misionera. Eso es misiones, hermano. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Eso es lo que el Señor nos manda. Ahora, la iglesia de Jerusalén, conocemos la historia. Y es que por eso nosotros, hermanos, estamos en una etapa de la historia, hermanos, muy bendecida, pero a la vez también peligrosa. Porque conocemos ya todo lo que ha pasado. Vemos que la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, la iglesia que Jesús edificó, creció. Y tristemente ellos entendieron mal el mensaje de Cristo, o lo entendieron a su conveniencia, como es el ser humano por naturaleza. Porque hay versículos como este, mire, quiero mostrarle Hechos capítulo 11, vea, en Hechos capítulo 11. Hay versículos como este en Hechos capítulo 11 y el versículo 19. Donde dice de la siguiente manera: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía. Fíjese cómo dice enseguida, hermano. ¿Qué dice enseguida? No hablando a qué, a nadie, la palabra, sino qué. Así es. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Eso fue lo que el Señor les mandó. Vayan y predíquenle nada más a los judíos. Busquen judíos en Samaria, en Judea, busquen judíos hasta el último de la tierra. Busquen judíos y gánenlos, porque yo vine a salvar solo a los judíos. He muerto, he dejado el cielo para venir a salvar a los judíos, porque quiero que nada más los judíos vayan al cielo. ¿Es lo que el Señor enseñó, hermanos? No. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Dios quiere que todos, y eso incluye a los judíos, judíos y gentiles, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero la iglesia pronto se desvió. La iglesia pronto empezó a decir: no, pues entonces Cristo era judío, nosotros somos judíos, la primera iglesia es judía, pues vamos a ganar solo a los judíos. Y no era ese el plan de Dios, ¿verdad? Y vemos más adelante, ya el tiempo no nos alcanza, pero vemos cómo Dios tuvo que enseñarles a la primera iglesia, enseñarles. Le dijo a Pedro en una ocasión: mira, levántate, come, mata, ¿verdad? Oh, Señor, no, es que yo no he comido nunca cosa inmunda. No se refiere a la comida, que vayas y les prediques a los gentiles que están también necesitados, que tienen un alma, que yo también los he creado y los amo y quiero que ellos sean salvos también. Y cuando llega ya a la casa, ¿verdad? ¿Quién era? Cornelio, ¿verdad? Ya estaba la gente ahí sentadita, lista para escuchar el mensaje. Y creyeron y recibieron a Cristo, y mira, estos también fueron salvos, también recibieron el Espíritu Santo, como si fuera algo nuevo, hermanos. Cristo andaba hablándole a los samaritanos. Entonces, pero siempre el ser humano trata, hermanos, de cambiar las cosas a su manera. Siempre el ser humano es egoísta por naturaleza. El ser humano, somos egoístas, hermanos, por naturaleza. Siempre pensaba: no, ¿por qué damos para misiones si aquí hay necesidad, pastor? Aquí andamos apoyando a otros que quién sabe qué hagan. Y aquí, miren, estamos sillas nuevas, porque estas ya nos cansan. Y otro aire nuevo. ¿Y por qué andamos gastando dinero allá con otros cuando aquí mismo? En la naturaleza del ser humano, siempre egoísta, siempre pensando en uno. Y dejando al mundo. Y el corazón de Dios latiendo de compasión, de amor por las almas perdidas.
Y ahí está, yo ayer le di cifras, hermano. Si usted vino ayer, yo le di cifras de la condición actual en la que se encuentra el mundo. El mundo está mal. Y no es culpa de Dios, es culpa de aquellos a quienes Dios les dio la tarea. Nos dio las herramientas, nos dio todo para que hagamos la obra. Pero la naturaleza del hombre es esa. Y entonces, hermanos, ¿sabe qué Dios tuvo que hacer con la iglesia de Jerusalén? Tuvo que mandarles una persecución. Ahí está en la Biblia. Una persecución contra la iglesia. Vamos a verlo ahí en Hechos capítulo 8. Mire lo que dice ahí en Hechos capítulo 8. Dice ahí la palabra de Dios en Hechos capítulo 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de los dice ahí, pues ahí sigue hablando, hermanos. Dice que hubo gran gozo en aquella ciudad, pero dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando, anunciando el evangelio, dice la palabra de Dios. Entonces, quiere decir que esa persecución sirvió para que salieran a anunciar. ¿Por qué Dios envió la persecución contra la iglesia de Jerusalén? ¿Eran una iglesia que oraba? Sí, la Biblia dice que oraban, hasta tenían su hora de oración. ¿Era una iglesia que ganaba almas? Sí, hasta ganaban almas. Dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de anunciar y predicar a Jesucristo. ¿Era una iglesia generosa? Sí, hasta vendían algunos sus propiedades y traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Era una iglesia misericordiosa? Sí, alimentaban hasta las viudas. Entonces, ¿cuál era el problema de la iglesia de Jerusalén? ¿Sabe cuál era el problema? Que no estaban saliendo a otros lugares, que no estaban dando el evangelio como el Señor lo mandó a otras naciones. Ese era el problema. Por eso Dios mandó la persecución. Hermano, hermana, lo más importante para la iglesia local no es tanto qué bonito templo tenemos. Gracias a Dios por los templos. Nosotros tenemos un bonito templo, gracias a Dios. No es qué tantos camiones tenemos, qué tantas escuelas tenemos. Y todo eso es bueno, hermano. Qué bonito cantamos, qué bonitos instrumentos. Todo eso es bueno. Pero, hermanos, no debe de ser lo más importante. Lo más importante es qué tanto está saliendo el evangelio desde nuestra iglesia local para el mundo. Eso es lo más importante. Voy a terminar contándole una ilustración. En una ocasión le pidieron a un pintor, una iglesia le pidió a un pintor que pintara el cuadro de una iglesia muerta. Y le dijeron, te vamos a dar un plazo de tiempo, un mes, píntanos el cuadro de una iglesia muerta y nos lo traes aquí y nos lo enseñas. Y el pintor pues empezó a echar sus brochazos por ahí, a darle color a su cuadro. Y cuando se llegó el tiempo, entró aquel pintor, ¿verdad?, al templo, y ya estaban los hermanos ahí, estaba el pastor, y entonces puso su cuadro ahí en una mesita ahí enfrente, cubierto con un velo. Y le dijeron, ya estamos listos, ya queremos ver, queremos que nos enseñes cuál es para ti, qué es el cuadro de una iglesia muerta. Y dijo, ok, y entonces agarró el velo y se lo quitó. Y todos estaban ahí, hermanos, mirando el cuadro, así, pero clavados ahí en ese cuadro. Y empezaban a examinar todo y veían. ¿Sabe lo que vieron? ¿Les digo lo que vieron? Como son chismosos, hermanos. ¿Sabe lo que vieron? Mire, vieron, hermanos, el cuadro de un templo de lo más precioso que usted se puede imaginar. Unos candiles preciosos que colgaban del techo. Una alfombra que salía desde la plataforma hasta la banqueta del templo. Unos asientos pero reclinables, hermanos, que podían ponerle una palanquita sin levantar los pies así para que. Todo estaba ordenado. Y luego, ¿qué creen, hermanos?
todo estaba lleno de gente. Y le dijeron al pintor: oye, te equivocaste, amigo. Te dijimos que nos pintaras el cuadro de una iglesia muerta. Y esa iglesia no tiene nada de muerta. Esa iglesia está bien, mira, se ve todo bien, todo bonito, todo lleno de gente. ¿Qué tiene de muerta? Y les dijo el pintor: bueno, miren, quiero que se fijen. Y les señaló ahí: quiero que se fijen aquí en esta parte del cuadro. Y les señaló. Había ahí frente al púlpito, había una mesita. Y en esa mesita había un plato que decía misiones. Tenía telarañas, tenía polvo, que indicaba que esa iglesia tenía años sin recoger una ofrenda misionera. Les dijo el pintor: por eso yo creo que esa es una iglesia muerta. Yo no sé qué piensen ustedes esta mañana, hermanos, pero yo estoy de acuerdo con el pintor. Una iglesia puede tener todo localmente, pero si no está saliendo de esa iglesia bendición a otras partes del mundo, no está haciendo el trabajo completamente, el trabajo que el Señor nos encomendó. Amén, hermanos. Vamos a echarle ganas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a orar. Puestos de pie, vamos a orar, hermanos. Amado Padre, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias por esta clase. Gracias por mis hermanos que atentamente han escuchado. Señor, ¿cómo necesitamos seguir encauzados, Señor, con ese fin, con lo que tú quieres, lo que a ti más te agrada, lo que tú quieres que hagamos mientras estamos aquí en este mundo, porque vamos de paso? Pero tú quieres que cada cristiano y cada iglesia local tenga su enfoque de acuerdo a tu plan, a tu propósito, a tu voluntad. Que todos los hombres puedan tener oportunidad de oír el Evangelio por lo menos una vez en su vida y poder tomar la decisión de aceptar o rechazar. Pero Señor, hay tanta gente que no ha tenido esa oportunidad todavía, porque no estamos haciendo nuestra tarea. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Bendícenos, sigue bendiciendo esta conferencia, sigue hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Amén, hermanos, vamos a cantar otro himno y luego vamos a ver